Bueno, como ya les habíamos adelantado, contacto con Juan Gavito Sóbili, consejero del CODICEN, para hacer referencia a lo que fue este planteo, esta sugerencia del Ministerio de Salud Pública días pasados en lo relativo al inicio de clases y cómo se cómo se iban a manejar los criterios con aquellos chicos no vacunados y los no vacunados a la hora que surgiera algún caso, ¿no? Las cuarentenas, tantos días de cuarentena para unos, tantos días de cuarentena para otros, y bueno, ahí empezaron un poco las voces críticas a decir que no se podía discriminar justamente con chicos que ya venían con una problemática desde hace tiempo por todo lo que fue la paralización por la pandemia, con retrocesos en algunos casos importantes, y bueno, y más cuando estábamos ante una vacuna, o estamos ante una vacuna que no es obligatoria. Y hago un paréntesis, parece que están faltando muchos a las segundas dosis de los chicos con las vacunas. Claro. Es una pena porque van a sobrar muchas vacunas y esas vacunas van a tener que terminar desechándose. Bueno, así que entonces contacto con Juan Gavito Sóbili. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, gracias por el contacto. No, un gusto poder compartir la charla esta mañana contigo. Bueno, ¿cómo recibieron estos cambios por parte del Ministerio de Salud Pública? Que como decíamos, no son una obligación, son una recomendación, pero que de alguna manera generaron ciertas rispideces, pensando sobre todo en los más chicos y en la posibilidad de una discriminación a la hora del cumplimiento eventual de cuarentenas. Bueno, primero una reflexión como ciudadano del mundo y de la comarca, ¿no? Frente a ese drama que estaban contando ustedes, que nosotros estemos hablando de 6 días o 10 días de aislamiento, parece algo muy menor. Pensemos que entre los muchos males que causa la guerra también incide sobre la educación, allí en Ucrania. En Ucrania, exacto. Pero vamos a lo nuestro. En realidad lo que pasa o lo que ocurrió es que hubo un proceso de toma de decisión que alguien se adelantó a divulgar antes de estar completo. Todo el mundo quiso de la mejor manera tratar de acelerar el proceso para que hubiese la mayor presencialidad posible. Entonces, algunos técnicos de salud pública, desde su óptica, consideraban que en caso de los chicos vacunados, ese proceso iba a ser más acelerado porque no necesitaban tantos días de cuarentena. Y desde la óptica nuestra, respetando ese aspecto sanitario, dijimos que a los efectos del funcionamiento, la organización de la clase, del propio centro escolar, era mejor que todos tuvieran el mismo tiempo, y así fue como se resolvió. Y hoy en día lo que está vigente es que después que se manifieste un brote, que luego quiero subrayar qué entendemos por brote, habrá 6 días de aislamiento para todo el grupo, en el caso de educación inicial o preescolar, y 7 días para el resto, es decir, primaria y media. De modo que creo que hay una pequeña tormenta en un vaso de agua y se ha enfatizado lo que menos importa. Yo creo que lo que más importa es lo que estuvo definido ya hace unas cuantas semanas, y es que todos los estudiantes, de cualquier nivel, van a estar juntos en el mismo salón todos los días. Es decir, se termina aquello de fraccionar los grupos. Eso es muy importante desde el punto de vista educativo. Y luego el hecho de que, como les decía, se definió, ahora sí, exclusivamente por salud pública, el concepto de brote para el caso de que haya un contagio vinculado entre sí. Es decir, no 2 niños o 2 jóvenes del mismo grupo que se contagiaron en distintos lugares, sino que se contagiaron recíprocamente. Entonces va a ser prácticamente excepcional el hecho de que haya que aislar un grupo, y cuando eso ocurra se aísla todo el grupo por esos días que yo mencioné. Juan, ¿existió algún contacto previo con las autoridades de la educación antes de establecerse este protocolo, establecer estos protocolos? ¿Tendría que haber existido o capaz que no? Porque por un lado está lo sanitario y por otro lado después lo educativo, ¿no? Siempre existe, y yo destaco que todo esto se hizo con la mejor buena voluntad. Lo que pasa es que cada organismo, desde su ámbito de competencia y desde su óptica, ve cuestiones diferentes. Entonces, faltó el puntillazo final, que era la óptica del ente educativo. Y quiero decir, por otra parte, que el protocolo como tal, en el marco de su autonomía, lo dispone ANEP. O sea, el que vale es el último, y es el que acabo de describir.
Está mal que un centro educativo, porque surgieron algunos cuestionamientos, creo que fue un colegio en Paysandú, que un centro educativo tenga o requiera el conocimiento de la población vacunada, sea de funcionarios o sea de alumnos, no con un objetivo discriminatorio, y más ahora cuando bueno, se han definido estos protocolos nuevos en el cual ya sabemos que van a tener que cumplir para ante un brote la cuarentena todo el grupo, vacunados y no vacunados, pero más que nada en lo que tiene que ver con políticas macro a nivel del centro educativo, porque capaz que por ahí si conocemos que hay solamente un 30% de vacunados, tenemos que ser más firmes en el lavado de manos o en la ventilación o en el uso de alcohol en gel. ¿Está mal que se pretenda saber qué población está vacunada en un centro educativo? Bueno, de atrás para adelante en la pregunta, porque es muy importante lo último que tú decías. Fuimos directo al tema del aislamiento, pero yo quiero subrayar que está vigente todavía todas las medidas preventivas, ¿verdad? Claro. Todo el hecho de la higiene del local, la higiene de las personas, el tema del alcohol en gel, el tema de la ventilación cruzada, el tema de la menor cantidad de actividades que impliquen amontonamiento de gente, tratar de que mientras el tiempo lo permita haya actividades al aire libre. Todo eso se mantiene, todo eso estaba vigente y sigue vigente desde el año pasado. Ahora bien, esto de la vacunación de los alumnos es relativamente nuevo, pero se traslada a lo que ya tuvimos en relación a la vacunación de los docentes. Entonces, esto ya está definido. Nosotros exhortamos fervientemente a que la gente se vacune. Los adultos, o sea, los docentes, los auxiliares de servicio, los administrativos, y hemos exhortado también a que los niños y jóvenes se vacunen. Incluso, siempre recuerdo, tenemos alumnos mayores de edad. Ellos tienen la obligación de cuidar de su salud. Esto pasa en la educación terciaria, en formación docente, pero luego no se puede exigir lo que la ley no exige. Y ahí es donde hacer ese control implicaría llevar un registro, y justamente la ley de protección de datos personales implica que los datos, incluso los referidos a la salud, son reservados y sin la anuencia del titular no se pueden ni siquiera llevar una base de datos. Entonces no se puede hacer. Ahora, el matiz en relación a un instituto privado es distinto, porque no deja de ser, puede ser una asociación civil, una cooperativa, una empresa, y entonces ahí ya entra dentro de otro ámbito en el que yo no me puedo expedir. Bueno, estamos aprendiendo, si bien estamos un poco más preparados en cuanto a la pandemia nos empezó a golpear, me imagino que estos protocolos están abiertos y a un constante cambio a medida que estemos probando cómo va el año lectivo. Es así, efectivamente, y eso es lo que ha ocurrido. Recuerden ustedes que esto no empezó ahora, sino que empezó en abril de 2020, el primer protocolo, que era mucho más restrictivo. Entonces, a medida que se empezó a conocer más, no solo las manifestaciones de la enfermedad y cómo incide de manera diferente según la edad de las personas, sino también se empezó a valorar lo que es la pérdida de aprendizajes en los niños y cómo hay riesgos que no son solo el COVID, sino que hay otras enfermedades u otras cuestiones que no son propiamente enfermedades, pero también son riesgos en el hogar, en el entorno familiar, en algún entorno que no es apropiado para que estén cuando no están en la escuela. Y finalmente, la falta de desarrollo psicoemocional y los aprendizajes en sí mismos. Todo eso pesa del otro lado y nosotros hemos estado constantemente tratando de empujar este lado de la balanza. Entonces, en la medida en que la enfermedad retrocede, en la medida en que los científicos saben más acerca del menor riesgo de la enfermedad en los niños, nosotros avanzamos en esto que es lo que nos compete, que es más educación, más tiempo en más escuelas. Respecto a eso también, la semana pasada tuvimos aquí una psicóloga que trata mucho lo que es el bullying. Ahora los niños que quizás van a estar, los no vacunados, los sí vacunados, ¿cómo se va a tratar de convivir sin generar daño a ninguno de ellos? Porque es también muy importante un poco lo que tú decías, el tema de cómo tratar a estos niños que no sufran discriminaciones, por ejemplo, por la decisión que tomaron sus padres. Sí, claro. Eso los equipos docentes lo tienen claro. Pensemos que el bullying no va a aparecer ahora solo por vacunado o no vacunado. Lamentablemente hay muchas razones
y los equipos las saben manejar. Yo en eso confío plenamente en los docentes a cargo. ¿Cómo se están preparando para el inicio de las clases? ¿Ya está todo, Bueno, está todo en también, orden? ¿Está todo bien? ¿Hay algunos centros que quizás puedan no abrir desde el punto de vista de infraestructuras? Bien, también es importante. Yo creo que, no sé, no me gusta decir es la primera vez, pero hace mucho tiempo que no se definía un calendario escolar con tanta antelación. El 1 de diciembre nosotros ya definimos la fecha de inicio de clases por sus distintos niveles, la fecha en que tenían que presentarse los docentes para hacer las tareas preparatorias, la fecha de vacaciones de julio, de primavera y de fin de año. Entonces, todo el mundo ha tenido la posibilidad de planificar sus actividades. De hecho, pasado mañana ya se reintegran los maestros a las actividades preparatorias. Es decir, las clases van a empezar el lunes, pero ellos empiezan de miércoles a viernes. Entonces, en ese sentido, hay una tarea importante que no es nueva, repito, para la gente de la enseñanza. Esto ha sido de toda la vida. En educación media, el lunes empieza solo primer año, ¿verdad? Y segundo año empieza el martes 8. De modo que eso está bien delineado. Pero en paralelo con esto hay un plan de distribución, un plan logístico de distribución de estos insumos a los que nos referíamos, toda la parte sanitaria, y ha habido un plan de mantenimiento preventivo de todos los locales que necesitaban ajuste, que lo siguen necesitando en muchos casos. Aparecen cuestiones nuevas. Ahora hace un par de días en Paysandú hubo otra vez voladora de techos de alguna escuela, ha habido árboles que caen arriba de un techo. Eso es imponderable, y así como en las casas de todos nosotros nos ocurren cosas que no esperábamos. Fíjense que en 2.800 locales, uno de los cuales tiene más de 100 años, y habrá estadísticamente cosas que se rompen. Pero lo importante es que el organismo tiene desplegados todos sus servicios para dar respuestas. Y en cuanto a los recursos humanos, obviamente los casos ahora por la COVID han venido descendiendo francamente, pero hay certificaciones que pueden hacer de alguna manera complicar el retorno a la actividad. Bueno, una vez más, eso siempre ocurrió y están los mecanismos. O sea, puedo yo salir de acá, cruzo la calle, me quiebro un tobillo y tengo que pedir médico y me tienen que mandar un suplente. Eso ha sido así siempre. Creo que la incidencia de las certificaciones por COVID fue bastante en los años anteriores, pero no está haciendo tanto ahora. E incluso para ese docente también el tiempo de cuarentena o aislamiento va a ser mejor. Quiere decir que están los mecanismos previstos como para que las cosas, no digo que funcionen solas, pero recordemos que nosotros tenemos 65.000 funcionarios y tenemos un cuerpo inspectivo de más de 250 supervisores o inspectores, que son los que conocen el organismo, que están desde antes de que nosotros llegáramos, que son los que van a estar después de que nosotros nos vayamos y son los que tienen que hacer funcionar las cosas. O sea que más allá del paro del día 8, estaría todo en condiciones para empezar de manera normal el año lectivo. Nosotros creemos que sí y confiamos en que así sea. En relación al paro, que no me lo preguntaste, pero está bien que aparezca ahora, para nosotros es un poco contradictorio, porque nosotros estamos defendiendo todos una ley de educación que dice que la educación es un derecho humano fundamental. Nos hemos pasado 2 años reclamando mayor presencialidad y diciendo cómo sufren los niños cuando no pueden ir a la escuela o al liceo o a la UTU. Nos pasamos diciendo los que más sufren son los más pobres, porque no tienen medios en su casa, no tienen acceso a internet, no saben dominarlo, no tienen datos, etcétera, etcétera. Todo lo cual es verdad. Pero cuando llega el momento de poner en práctica la vigencia de ese derecho humano fundamental, resulta que la primera medida, que no tiene que ver con la enseñanza, es un paro al segundo día de inicio de las clases. Yo me animo a calificarlo por lo menos como contradictorio. Bueno, hay quienes dicen de todas maneras que el paro, obviamente el paro también es un derecho y que de alguna manera el derecho también a una mejor educación puede formar parte de las reivindicaciones, más cuando se trata del Día Internacional de la Mujer. Digo, ahí siempre las discrepancias van a existir, Juan, ¿verdad? Por supuesto, es un derecho y nadie lo va a negar, pero también es cierto que las formas de reivindicación pueden tener una gradualidad. Y yo creo que la medida de la suspensión de un servicio, que es un servicio público, y acá digo, hay otra contradicción, se ha dicho
que no se está defendiendo la educación pública, es una forma de desprestigiar la educación pública, ¿verdad? Porque es una manera de que ese servicio funcione de manera irregular. Yo creo que no es el mejor mensaje, pero cada quien se hace cargo de sus decisiones. Y en ese sentido, ¿tú pensás que ha existido un atraso en lo que es la educación producto de la pandemia? Digo, ¿se ha generado un aprendizaje más deteriorado producto de la pandemia? Personalmente creo que sí, incluso hay investigaciones, las va a haber más adelante. Entonces, más allá de que por suerte estaban dados los mecanismos para que a través de esto que estamos haciendo nosotros, de las tecnologías, se pueda haber practicado una modalidad híbrida, que yo espero que se siga practicando, todo el sistema uruguayo estaba diseñado para la presencialidad, para el cara a cara, para la vivencia, porque además no es solo transmitir conocimiento. En la escuela, en el liceo, en la auto se vive y se convive, se aprenden pautas, digamos, de otro tipo más allá de lo que indica el programa. Entonces sí, ha habido afectación, cómo no, pero entre todos tenemos que superarlas. ¿Y cuánto se espera avanzar en la reforma educativa en este 2022? Bueno, en realidad hay varios aspectos que involucran la pregunta, pero creo que la inquietud viene por el lado de lo que nosotros llamamos la reforma o transformación curricular, es decir, cambios de planes y programas. Eso está en marcha, eso hay un proceso de consulta que ya empezó el año pasado y va a seguir a lo largo de este año, y esperemos tener esos nuevos planes para poner en práctica con carácter general el año que viene. Cuando digo general, digo en todo el país y digo en todas las ramas. Pero entre tanto, en este mismo año ya hay una serie de centros que tienen algunas modalidades nuevas, no quiero decir nueva en lo sustantivo, pero nuevo en el sentido de que son definiciones recientes y tienen una denominación que sobre todo para la educación media implican más cantidad de horas en el liceo o la UTU, implican otro tipo de asistencia, por ejemplo el viejo comedor escolar que antes era solo en primaria, ahora es también para estos centros que están ubicados en zonas que realmente lo necesitan. La aparición de otros referentes, o sea, no solo el profesor de clase y el director y el escrito, sino que hay otra gente que acompaña el aprendizaje. Eso ya está en marcha ahora, del mismo modo que está en marcha para primaria estrategias focalizadas en lengua y matemáticas. O sea, hay muchas cosas que se está haciendo en paralelo, pero nosotros confiamos en que la transformación de carácter general esté en vigencia en el 2023 y que este sea el año de recibir sugerencias y críticas, como no, de parte de quienes tienen que formularlas. Yendo a otro tema, para no dejarlo pasar tampoco por alto, hace unas semanas propusiste unos cambios en la educación sexual. ¿Podrías por lo menos puntualizar cuáles fueron esos cambios y a qué apuntan? En realidad, más que proponer cambios, propuse que la ANEP se ocupe un poco más del tema. Ese tema había quedado un poco soslayado. Ustedes recordarán, porque a pesar de ser mucho más jóvenes que yo, quizá lo vivieron también, es decir, la educación sexual antiguamente solo se restringía a la parte anatómica y fisiológica, digamos, de los aparatos reproductores de masculino y femenino, luego a la parte de higiene, prevención de enfermedades, prevención del embarazo, pero luego hubo una especie de vacío y se ha saltado directamente al tema de las opciones de género, lo cual es un enfoque válido, pero falta lo del medio, es decir, falta la maduración como persona para ejercer esa sexualidad con libertad, con conciencia y con respeto del prójimo. Yo creo que eso está faltando, como muchas otras cosas que refieren al trato, digamos, entre personas, no solo en educación sexual, sino miremos un poco lo que pasa con la cantidad de gente que tenemos privada de libertad o penada con penas alternativas a la privación de libertad. Quiere decir que hay una dimensión que en la época en que yo daba clases le llamábamos educación moral y cívica, que es la que me parece está bastante falta de desarrollo. Sigue estando el manual, para muchas otras cosas. El manualcito ese sigue estando vigente, el manual ese que se repartió en algún momento en algunas escuelas donde se impartía
cursito de educación sexual para niños que, bueno, fue muy criticado, ¿no? No sé qué pasó al final con la redacción, que había que cambiarle la redacción y que había algunos términos que no eran los adecuados. ¿Eso sigue estando en la vuelta? No, sinceramente no lo tengo presente, pero quiero subrayar que no me estoy refiriendo exclusivamente a la educación sexual, sino que más que geografía, que historia, que matemática, yo creo que hay que enseñar a la gente a ser gente y a tener respeto por el prójimo, a tener un sentido de responsabilidad, a ser ciudadanos, a saber ejercer sus derechos. Y eso es lo que ha estado para mí en falta. Bueno, era educación moral y cívica, era eso. Educación moral y cívica, era eso. Era por otra parte, lo dice la Constitución de la República. Dice, se atenderá especialmente la formación del carácter moral y cívico de los estudiantes. Creo que ahí es donde, en lo personal, yo hubiese enfatizado un poquito más y creo que estamos a tiempo de hacerlo. Estamos a tiempo, ¿y qué implica eso? O sea, de alguna manera, ¿qué avances hay al respecto? Y bueno, cuando estamos planteando esta situación que es muy válida, y bueno, y repasando un poco lo que era, ¿no?, la parte biológica, después lo higienista y hoy en día lo de género, creo que habría que ver la manera de integrar todo y, como tú decís, volver sobre todo a los jóvenes que recién empiezan con toda esta temática, a ser más humanos y más empáticos. Pero ¿cómo se trabaja? ¿Cuál es el proceso para que no quede en una idea o en una intención y se empiece a trabajar? ¿En qué estamos al respecto? Bueno, ahí, por ejemplo, disculpen que tenga que ser un poco autorreferencial. En la materia que yo domino, o que yo dictaba, que es Derecho, o Educación Social y Cívica, por ejemplo, si yo tengo que destinar más horas a describir cómo funcionan los organismos internacionales, no me va a quedar demasiado tiempo para definir o explicar cómo funcionan las relaciones en la familia, en mi comunidad, en mi escuela, en mi centro docente, en mi ciudad. Quiere decir que hay que ir eligiendo, digamos, por un lado, qué contenidos yo puedo hacer, porque yo tengo una jornada escolar o liceal con una duración de tiempo limitada y tengo un año escolar con una cantidad de días limitado, que todos confiamos en que sean más de 180. Entonces, por un lado tenemos lo que se llaman los contenidos, es decir, qué es lo que yo aspiro a que ese alumno conozca. Pero luego tengo algo que nosotros estamos enfatizando ahora, que son las competencias. Es decir, qué es lo que esa persona tiene que saber, no porque lo leyó, no porque está en el programa, sino porque lo tiene que haber vivido y tiene que haber crecido. Qué es lo que tiene que saber, que está bien, que está mal, lo que tiene que hacer. Y bueno, esa es la discusión que estamos procesando en este año y que yo creo que es otro de los grandes temas de debate, los currículos de tipo contenidista, mera sumatoria de asuntos que yo tengo que haber leído o escuchado alguna vez, o el tema de las competencias, qué es lo que yo sé hacer, qué cosas nuevas puedo encarar, cómo me paro frente a realidades distintas en base a, no quiero decir habilidades, pero digo, a elementos que a mí me hagan sortear esos nuevos obstáculos. Piensen ustedes, saliendo un poco de lo que estábamos hablando, que ya está definido que las personas van a cambiar de trabajo varias veces en su vida, ¿verdad? Estamos todos llenos de anécdotas de gente que tenía una capacitación para algo que después desapareció y que no se hizo más. Entonces, nosotros no podemos enseñar esa cosa como si fuera a quedar cristalizada. Tenemos que enseñar o hacer que ese estudiante logre la aptitud para sobreponerse o para encarar situaciones nuevas, darle ese tipo de herramientas. Exactamente. Y eso es lo que se está buscando. Juan Gavito Sobel, consejero del CODICEM. Bueno, muchas gracias por el contacto esta mañana y que, bueno, todo este año curricular empiece de la mejor manera posible, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, a las órdenes y, como siempre, un agradecimiento a todos los funcionarios de ANEP que son los que hacen que esto funcione. Muy bien, muchas gracias, buen día. Bueno, qué tema, ¿no? De la formación, de la educación sexual, asociada a todo lo que tiene que ver con valores, ¿no? Sí. Y qué necesario no es aprenderlos de chico.
Absolutamente. Sí, no es como, fácil. como todo lo que hemos dicho, cómo vamos aprendiendo todos de chico y es más rápido también entender y respetar a los demás. Ujú. Creo que la educación en eso hay un pequeño debe todavía. No, y multicausal, ¿no? O sea, en este tipo de problemáticas no solamente entra el aspecto de lo que es el centro educativo, sino fundamentalmente la familia, que es ¿no? donde se hace agua, Sí. fundamentalmente, ¿no? Yo le hacía referencia a Gabito lo que fue la propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en educación inicial y primaria, que es esto, es este manual, Ujú. no sé cuándo lo puedo mostrar, este manual que generó bastante inconvenientes, ¿no? Inconveniente, sí, sí, sí. Más que nada, lo que decía Diana, ¿no? Que es importante, ¿no? Que los pibes se ayornen, ¿no? Pero el tema es la edad. El tema es la edad. ¿Cuándo? ¿Cuándo empezar a hablar de estos temas? Ahí tiene que haber un experto que entienda bien y que sepa cuándo se... Porque lo que sucedió con esta propuesta didáctica fue que en casa, a veces los padres, que son los dueños de la educación, ¿no? Lamento que a veces se enojen los docentes, ¿no? Pero los papis son los que realmente determinan qué es lo que querés que tu hijo aprenda y se informe, ¿no? Que no había una sintonía entre los Pero dos. debe ser Pero- un proceso también, porque Sí. cada edad Exacto. es un aprendizaje diferente, porque cuando sos pequeño te estás conociendo tu cuerpo, quizás en unos años conoces el cuerpo del que está al lado y por qué somos diferentes. etapas distintas. Exacto, y ahí, bueno, llegando quizás a lo que es la preadolescencia, el respeto de la compañera, del compañero, de sus gustos, es como, habría que Totalmente. diseñar un No, y gran los plan chicos en avances. empiezan a preguntar también. Y está bueno, a Totalmente. veces responder estrictamente lo que se Pero pregunta lo que y no, a mí me no parece, más allá a mí de lo que eso, me parece, ¿no? perdón que se me enoje, ¿no? A mí me parece que el primero que decide eso son los padres. Que a mí me molestaría que me llegara mi hijo con cosas que seguramente, estoy absolutamente convencido que va a venir a consultarme a mí, ¿no? Decir, che, en la escuela me dijeron Pero en esto. realidad no tiene por qué molestarte, porque si en el colegio, por ejemplo, o en la escuela, en el centro educativo, te dan determinada información, por parte de un equipo multidisciplinar, donde haya psicólogos, acorde a la edad, capaz que incluso te favorecen de alguna manera, porque capaz que vos no estás en condiciones No de sé, poder encararlo. me O sea, gustaría no que- me no creo gustaría que se que te hubiese no creo que se sintonía le aporte nada que esté por fuera a ningún No, centro no, no, educativo, no, por la fuera de lo, que es, propuesta de lo que es acuerdo a su edad. La ¿no? propuesta didáctica para el abordaje de educación, había Por eso. muchas cosas que estaban justo, border, ¿no? Donde a muchos padres no les interesaba por el momento que el botija... Y convengamos que estos dispositivos que tenemos acá, los gurises vuelan con esto, ¿no? Y sí. Entonces, a veces me parece que hay que adelantarse a esa posibilidad, ¿no? Porque El hecho después de los lo que cambios. llega en estos sabes que- sistemas es mucho pero más sabes que allá de lo que saliendo- estamos en condiciones a veces de darles en un centro educativo o los padres. Saliendo mismos, de ¿no? la sexualidad, el mundo se tiene en cuenta esto que estoy diciendo, no es un disparate, y saliendo de la sexualidad yendo a las drogas, ¿no? Por ejemplo, que también podría ser otro abordaje, ¿no? De que hoy el consumo de marihuana en la vía pública es ilícito, Sí, ilícito, ¿no? exactamente. A mí, honestamente, perdón que sea un viejo pelotilla, pero me embola sobremanera que mi hija me esté preguntando qué es lo que fuma ese que está ahí al lado. En el mundo hay muchos países que prohíben fumar marihuana delante de otros niños, ¿no? Y algunos entienden que hay que explicarle al pibe o a la nena que está consumiendo marihuana, está consumiendo una droga. No tengo ganas de explicarle eso, ¿no? La verdad, Pero en una cosa es que serio. tú tengas ganas y otra es lo que corresponde. Y Y es lo bueno, que te digo, a veces dar respuesta concreta a lo que te preguntan, porque si no, estás cayendo también en una mentira, en una omisión. Pero ¿por qué me obligan? ¿Por qué me obligan las circunstancias de lo que fuere, ¿no? Saliendo de lo sexual, que también podría entrar en lo sexual también, pero no lo voy a hacer. Que tener que ponerme allí en explicar algo que no tiene el mate preparado para entenderlo. ¿Me entendés eso? Depende de la edad, obviamente.